sobre las emociones intensas. Algunas cositas antes de partir con la temática misma. Ahí sí, ya. El planteamiento que vamos a hacer acá, porque el tema de la emoción es un tema tremendo, ¿no? Que se han escrito, no sé, muchos materiales, libros, en fin. Hay mucha literatura sobre las emociones, hay muchos puntos de vista distintos, algunos que son coincidentes, otros no. El planteamiento que vamos a hacer acá está, por un lado, basado en la tradición del chivaísmo de Cachemira, que es la línea que yo sigo. Y por otro lado, también está basado en mi propia auto. Esto se traduce de alguna manera, estos dos factores, estos dos elementos se juntan en lo que yo enseño hoy día, que es lo que llamamos la meditación de la escucha, que este planteamiento, ¿no? En esta pequeña charla, humilde charla, vamos a ver un poquito algunos aspectos generales. Vamos a tocar también un aspecto más práctico, de modo que se puedan a lo mejor llevar una cierta práctica para ver cómo les anda. Y después vamos a hacer una parte de pregunta y respuesta que siempre es importante, ¿ya? Para aclarar dudas y todo eso. Profundizar en algunos temas que les interese especialmente. Eso sería. Eso. Entonces, partiendo con este tema, voy a partir con una imagen que me quedó de un retiro que hice hace muchos años atrás con un maestro de esta tradición que se llama Daniel Odier. Esto fue un retiro que hicimos en México, en que estuvimos una semana trabajando muy profundamente en distintos temas, en ciertas prácticas. Y después que había terminado el retiro, él dijo, en realidad, dijo, lo más importante de todo no es lo que han aprendido. Lo más importante de todo son las emociones. Cosa que nos dejó bastante descolocados, digamos, ¿no? Porque esperábamos que nos dijera algo relacionado con lo espiritual, en fin, ¿no? Decía, en realidad, da lo mismo lo que uno descubra en lo espiritual, da lo mismo si tiene pareja, no tiene pareja, su situación económica, su situación familiar. Todo pierde importancia cuando aparecen las emociones o la emoción. Y una emoción puede desestabilizar todo un tremendo andamiaje que hayamos construido. ¿Ya? Puedo estar casi iluminado, puedo tener una familia fantástica, yo tener una pega, tener todo solucionado, pero mi pareja se va con otro hombre y me voy al suelo. Se cae todo lo espiritual, toda la cosa económica no tiene ninguna importancia, ¿no es cierto? O, no sé, iría por la calle y alguien me insulta y me baja una rabia tremenda y me dan ganas de agredir al tipo, ¿no? O sea, todo lo que construimos de alguna manera se viene abajo a propósito de esta intensidad que tienen las emociones, ¿no?
cada una de estas emociones activa un mecanismo casi de sobrevivencia, ¿no? Es como si de alguna parte mía se sintiera amenazado cuando me dicen, ¿sabes? En realidad eres un imbécil. Hay algo adentro que brota casi instintivamente, ¿no es cierto?, para defenderme de alguna manera de esta supuesta agresión, ¿no? Entonces, vamos por orden. ¿Qué, qué son las emociones? Desde en general, nosotros nos movemos en un mundo cuya característica es que todo lo que sucede, todo es energía y por lo tanto vibración. Cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de energía, difícil de medir, pero tiene una cantidad de energía, ¿no es cierto?, con la que se mueve habitualmente. Algunos tienen un poco más de energía, ¿no es cierto? Hay gente que tiene menos energía, pero cuando aparece un estímulo, o sea, una emoción, esa cantidad de energía aumenta sustantivamente. Es lo que llamamos la emoción. Viene un estímulo, ¿no es cierto?, desde afuera y modifica mi estado, mi situación energética. Esto es importante. Da lo mismo si la emoción me agrada o no me agrada. La cantidad de energía que entra con la emoción es la misma. O sea, si me dicen que soy un imbécil o me dicen, me encanta cómo eres tú, la cantidad de energía que entra es la misma. Lo que cambia es cómo está armada, ya esto es un lenguaje medio metafórico, no lo tomen al pie de la letra, es cómo está armada esta energía. Es la densidad que tiene esta energía lo que hace que una emoción, por ejemplo, sea lo que llamamos una emoción positiva, ¿no es cierto?, o una emoción negativa. El ordenamiento de la energía, ¿ya? En una emoción positiva, ¿no es cierto?, en la alegría, en el amor, ¿no es cierto?, en la compasión, la energía que entra tiende a expandirse, tiende a abrirse, a desplegarse en el cuerpo. Es como si fuera un baño energético. A diferencia, ¿no es cierto?, que la emoción entra como si estuviera densificada al máximo, ¿ya? Si en vez de que estas partículas
como diseminar el espacio, aquí están contraídos, digamos, ¿cierto? Que de repente entra en mi cuerpo. Esa es la única diferencia que hay en las emociones. Obviamente esto hace una gran diferencia a nivel de sensación, ¿no es cierto? En una lo experimento como muy grato y en otro hay como una contracción completa, ¿no? Hay un rechazo a eso que entra. Las emociones básicamente son un sentir. Y este sentir se experimenta en el cuerpo. No hay otra forma de sentir, ¿no es cierto? Un tema que nos sucede con las emociones, que lo dificulta un poco, es que ponemos el acento cuando llega una situación, vamos a plantear más bien las emociones que llamamos intensas o negativas, ¿no? Porque son las que más nos complican, las otras fluyen fácilmente. Cuando entra una emoción negativa, llamémosla, hay dos situaciones. Una que es la causa que produjo la emoción y la otra es la emoción misma. Lo que nos sucede es que, a ver, por un lado, tenemos mucho más desarrollado nuestra capacidad de pensar que nuestra capacidad de sentir. Entonces, lo que sucede es que aparece o entra una emoción y fíjense que ponemos el acento más que en la sensación que produce la emoción, lo ponemos en la causa de la emoción. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué lo hice? ¿O por qué me lo hicieron? ¿No es cierto? O no debía haberlo hecho. Y quedo pegado en eso. Entonces, esa causa empieza a retroalimentar la emoción. Pero en vez de sentirla, es como si en vez de sentirla la conceptualizara. Pucha, no debía haberlo hecho, no debería haber llamado a esa persona, no debería haber pasado esto. Como si de alguna manera, negando la causa, pudiera no sentir la sensación. Es como si tratáramos de resolver mentalmente una experiencia que básicamente es una sensación. Es como que no aplicamos la herramienta correspondiente, ¿no? Viene una sensación, lo que debería hacer es recepcionar la sensación desde el cuerpo, desde una sensibilidad. Pero nos vamos al motivo, a cómo se gestó, por qué pasó, ¿ya? Fíjese que la emoción se está presentando exactamente en este instante. Yo en este instante estoy sintiendo la sensación. La causa ya pasó.
¿Por qué sucedió? Da lo mismo. A lo mejor en otro momento puedo examinarlo. Puedo detenerme, decir, pucha, a lo mejor hago las cosas mal, las hago muy apuradas, o le pongo una carga que no corresponde, pero en el momento de la emoción, en el momento que aparece el sentir, la única disposición posible es recepcionarlo a través de la sensibilidad corporal. El, la mente siempre va a poner juicios, o bien, tuvo mal, ¿por qué lo hiciste así? Va a hacer comentarios, cuestionamientos. Voy a empezar con la autoflagelación, ¿no es cierto? Pero ¿por qué siempre hago lo mismo? Y este es un patrón que tengo instalado y no logro resolverlo, ¿no es cierto? En vez de poner la atención en el sentir. Lo que, lo que aumenta mucho la carga de del motivo, de la causa de por qué surge esta emoción, es nuestro amigo ego o el yo. Ese es el que más se resiente, es el que queda más resentido cuando pasa algo, ¿no? Cuando me dicen, tú no sirves para nada, ¿quién es el que se siente más dañado con eso? Este personaje que vamos armando, que construimos, que no existe en realidad, lo construimos, pero es frágil, ¿no es cierto? Le dicen cualquier cosa y tengo la sensación de que se viene abajo de un viaje, ¿no? No es como algo que entra y dice, bueno, que haya una opinión, pero hay un sustento. No, aquí no hay sustento. El ego es de una fragilidad impresionante. Al no existir, tenemos que mantenerlo vivo, cosa que no es fácil, cuesta mucho. Todos los días, en la mañana cuando nos despertamos, tenemos que rearmarlo. Entonces, cualquier cosa que le suceda, cualquier cosa que le digan, cualquier cosa que haga mal, la sensación es como de destrucción total. Mi pareja me dejó. El tema no es que mi pareja me haya dejado, el tema es cómo quedo parado yo, ¿ya? Qué mal parado quedo. Entonces, en vez de abocarme a decir, bueno, voy a tener que vivir esto, entonces empiezo a echarle la culpa al otro, ¿no? Lo que pasa, defendiéndome de alguna manera, porque el ego queda muy dañado en esta situación, ¿no? O me dijeron algo que no era justo, que no correspondía. El que queda dañado es básicamente el ego, ¿no? O cuando no acepto que perdí, ¿no es cierto? Que no me la pude, la equivocación. Esto hace que, como les decía, la causa, el motivo, tome una importancia desmedida. Y esto hace entonces que las emociones no las vivamos, no las experimentemos como una sensación, ¿ya? La invitación que nos hacen las sensaciones, perdón, las emociones, es siempre a entrar, a vivirnos profundamente esa experiencia.
se genera una situación, una experiencia que es importante que la viva. Si hay resistencia, es porque todavía el ego está muy, muy presente, demasiado presente ahí, ¿no? Si pudiéramos vivir todas las experiencias, vivir profundamente, todas las experiencias que se nos presentan en las emociones, tendríamos un abanico de sensibilidad, de sensibilidades, sin miedo, ¿ya? Pero como no entramos completamente, queda la emoción ligada a un concepto. Esto no me gusta, esto no lo quiero. Y eso nos evita profundizar en la emoción. Las emociones también nos invitan a ser honestos con nosotros mismos, en ver nuestras zonas más oscuras, la que no nos gusta mucho mostrar, ¿no? Entonces nos resistimos, sobre todo a las emociones más intensas, ¿no? Como les decía, las otras emociones, claro, son más fáciles. El ego no está de por medio ahí, ¿no? Entonces, el tema que quiero plantear de fondo es esta posibilidad de experimentar la emoción entrando en la emoción y no queriendo resolver la emoción como concepto, ¿no? ¿Cómo hacer para que no me dé miedo? ¿Cómo hacer para no sentir rabia? ¿Cómo hacer para no sentirme víctima? Parece ser que el cuento no va por ahí, ¿no? Al menos el planteamiento que estamos haciendo es, viene la invitación que me trae la emoción y la propuesta es entrar entonces en la emoción, vivirnos esa emoción completamente. Y cuando vivimos la emoción completamente, descubrimos que en realidad no era lo que yo pensaba. Antes de hablar un poquito sobre la propuesta, quiero contarles una experiencia personal que viví hace yo creo que unos 6, 7 años atrás. Había escuchado hablar de esta propuesta de trabajo con las emociones justamente a través de este maestro Danilo Dier. Pero una cosa es leerlo, ¿no es cierto? Encontrarlo muy interesante, pero otra cosa es vivirlo. Bueno, y se presentó en una situación bien, bien íntima, ¿no? Eh, Estaba un día en nuestra casa cuando vivíamos en Santiago, con la Pamela, y bueno, cuando uno vive en pareja, ¿no es cierto? A veces las cosas fluyen y a veces no fluyen, ¿no? Y estábamos en un momento, da lo mismo, pero igual ya lo voy a explicar, ¿no? Estábamos en la cocina
Y no me acuerdo bien exactamente cómo fue la situación, ¿no? Pero el tema es que ella me dice, imaginemos para poner algo, porque no me acuerdo exactamente, como, oye, no lavaste los platos, ¿ya? Y yo tenía la sensación y tenía, pero plena conciencia, que había lavado los platos. Entonces ella me insistió en que yo no había lavado los platos. No, no fue exactamente así, pero para el tema da lo mismo, ¿ya? Entonces yo sentí esta emoción de rabia frente a lo que me estaban diciendo. Entonces vi claramente que tenía dos alternativas. Una que era empezar a rebatir, ¿no es cierto?, para convencer al otro que en realidad estaba equivocado y que yo tenía la razón. Cosa que uno por experiencia ya sabe que esas cosas no tienen, nunca se resuelven, ¿no? Por ese lado. Y la otra posibilidad, que fue la opción que tomé, fue salir de ahí. Salí de la cocina, fui a una sala donde hacíamos yoga en ese tiempo, meditación, y me quedé ahí. Y empecé a sentir nítidamente esa contracción que uno siente sobre todo en la zona del vientre, ¿no? Vientre, bajo vientre, la guata apretada, ¿no es cierto? Y dije yo, no, no voy a ir a la causa, no voy a volver. Había tentación de decir, ah, pero pucha, pero estaba equivocada, ¿no? No, no, vuelve aquí, mantente aquí. Fue un trabajo bien disciplinado, así, ok, aquí, mantente aquí. Bueno, la sensación era muy dura, muy, eh, con muchas ganas de arrancar, porque era como una cosa muy, muy, muy contractiva, ¿no es cierto? En la zona del vientre, como si fuera una bola, pero me mantuve ahí. Me mantuve, yo creo que pueden haber sido unos 15 minutos que estaba ahí, y de pronto la sensación empezó a modificarse, ¿ya? Es como que empezó a perder estas aristas puntúas y empezó a suavizarse. Siguió modificándose, se fue haciendo cada vez más blanda, y de repente siento una sensación, aparece una sensación, que yo digo, esta sensación yo la conozco, la he vivido antes. Esta sensación tiene que ver con algo, con una alegría muy profunda. No con esa alegría de lo externo, sino como cuando uno se conecta con alguien, por ejemplo, profundamente, y siente una conexión profunda con alguien, ¿no? Es como esa alegría que, que lleva más bien como a las lágrimas que a la carcajada, ¿no? O a la risa. Bueno, y efectivamente empecé a sentir esta emoción. Y fue un momento extático, en realidad, porque fue un momento de una plenitud que se me caían las lágrimas, digamos, ¿no? De la alegría que sentía. Bueno, me quedé un ratito ahí y ahí quedó la experiencia. Obviamente la experiencia terminó bien con mi pareja porque le fui a contar esta experiencia y ya los platos no tenían ninguna importancia, ¿no? Entonces, esto muestra un poquito lo que es este proceso, ¿no? Que me gustaría transmitírselo para que lo exploren. Esto de quedarse y de permanecer ahí en la emoción.
no importa si no logran, porque desde a partir de eso la he experimentado muchas veces, ¿no? Siempre veo una ocasión y es curioso porque dice, ya, aquí viene, no sé, el mío. Si uno se acuerda, dice, ya, ok, me voy a sumergir en esto. La experiencia es que no siempre se llega a esta experiencia peak, que no es cierto, que logré en esa oportunidad, pero se modifica. Algo se modifica dentro, ¿ya? Pero se modifica de verdad, como sensación, ¿ya? No como concepto. Bueno, ya no tiene mucha importancia. No, es que eso es conceptual. Eso va a volver a aparecer de nuevo. Cuando está la emoción ahí, estamos completamente presentes en ese instante. A diferencia del juicio, del comentario de la mente, ¿no es cierto? Que se sale de ahí y va a la causa o a la consecuencia, pero las dos no están aquí. Las dos aparecen en mi mente y en el concepto del tiempo. La sensación, perdón, la emoción se expresa en una sensación y la sensación está apareciendo en este instante. Entonces, es como si la emoción fuera un recurso para instalarse durante ese rato que dura la emoción, para instalarnos en el presente. Y estar en el presente durante media hora produce un cambio importante adentro. Algo se abre, un poquito, mucho, tremendamente, pero algo se abre. ¿Ok? Entonces, quería darle algunos tips respecto a esta experiencia de entrar en la emoción, ¿no? Porque hay algunas cositas que pueden ayudar de alguna manera a esta práctica. Lo primero, obviamente, que ayuda mucho es que tengamos cierta sensibilidad corporal, ¿no? O sea, algún trabajo corporal que hayamos hecho que nos ayude a sentir esto, ¿no? Esta sensibilidad de sentir ahí la emoción, ¿ya? Esa sería una condición importante, ¿no es cierto? Que el cuerpo esté sensible. La presencia, obviamente, y agregaría la no expectativa, ¿no es cierto? Entrar ahí como diciendo, a ver, no sé qué va a pasar, pero voy a explorar esto. Lo importante en la experiencia es el proceso y no el resultado. ¿Ok? Entonces, les voy a describir un poquito el proceso. Les quiero hacer una invitación. Si quieren, y lo sienten, pueden aprovechar de tomar alguna emoción que esté por ahí viva, ¿no? Que esté ahí en el cuerpo, ¿no? No vayan a buscar así en la memoria, ¿no? Porque no, a eso no sirve, ¿no? Pero a lo mejor están sintiendo, a lo mejor en este instante o en estos días, en este día, están sintiendo algo, ¿ya? Entonces, si es así, pueden aprovechar esta guía que voy a ir dando para ver si, qué les pasa con este proceso, ¿no? ¿Ok? Y si no, también lo pueden escuchar y recepcionar, digamos, ¿no? Así que los que quieren hacer, si les ayuda, pueden cerrar los ojos
a conectarse más con el interior. Entonces, en este momento, traer, visualizar la emoción, dejando fuera la causa. ¿Ok? Centrémonos en la emoción misma. En este caso la vamos a evocar porque no está apareciendo en este instante. No la vamos a evocar, vamos a hacer una pequeña trampita ahí, ¿no es cierto? Porque el ideal sería que estuviera ahí. Pero vamos a traerla en este instante, como si la trajera corporalmente, ¿no? A sentirla en el cuerpo esta emoción. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a sentir globalmente el cuerpo. Nuestro cuerpo visto desde todos lados. Y vamos a ir entrando entonces muy despacito hacia el interior de nuestro cuerpo. Guiados por ese centro, ese núcleo, donde está instalada la emoción que quiero explorar. ¿En qué parte del cuerpo se instala, aparece, se presenta esa emoción? La que estoy experimentando o evocando. Y una vez que vemos, la ubicamos espacialmente dentro del cuerpo, comenzamos a explorarla. ¿Cómo es este núcleo que alberga la emoción? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su forma? ¿Es densa? ¿Es muy densa? ¿Es apretada? ¿O más bien sueltecita? ¿Qué color tiene? ¿O qué colores tiene? ¿Cómo es la textura de esa emoción? Sentir su peso, la presión que ejerce en el cuerpo. Sentir ese núcleo central que alimenta, que mantiene esta emoción. Mantenerse ahí, completamente presente en esa sensación. Observar si hay algún movimiento, alguna tendencia de este núcleo emocional.
Si hay algún movimiento o alguna expansión, observarla, sentirla, sin ninguna intervención. Constatar si comienzan a haber algunos pequeños cambios, algunos elementos nuevos, una sensación de espacio, sin crear nada. Eso es importante. Si hay un movimiento de este núcleo emocional, si se mantiene, si tiende a abrirse, solo sintiendo, observando, sin intervenir para nada. Observo, escucho, siento. Tal vez hay algún movimiento, algún despliegue que comienza a hacer este núcleo. Si vuelve a aparecer la causa, la escucho, la miro, vuelvo a la sensación. Solo constatar lo que se presenta, lo que aparece, lo real.
Y muy de a poquitito podemos ir volviendo, agradecernos internamente la experiencia hasta donde hayamos quedado, está bien. No hay meta, no hay logro, no hay resultados. Podemos ir volviendo de a poquito.